panelistas por su exposición. La verdad, la pregunta que les voy a hacer la podría responder cualquiera de los tres, pero quisiera escuchar la opinión de Hanuman Prasad-Swami al respecto. Jung nos anima a explorar la espiritualidad, pero sin embargo en el mundo contemporáneo la espiritualidad es una idea, ya no es una experiencia, ya no es tangible, ya no es palpable como lo es en algunos lugares del mundo todavía. ¿Cómo poder saber que nuestra exploración de la espiritualidad es legítima y no es un subproducto de la mente? ¿Cómo saber que estamos explorando el espíritu y no únicamente estamos divagando en la especulación mental de algo parecido? Es a través de la experiencia. Podemos dar el ejemplo de Sócrates, la cueva. Alguien que toda su vida ha estado mirando sombras, cosas que suceden en las sombras. Pero cuando sale, cuando alguien lo ayuda a salir, entonces puede ver las formas reales. Si uno tiene, por ejemplo, una experiencia psíquica, alguna imagen arquetípica, uno puede ver que es diferente de una alucinación o algo parecido. Así que siempre requerimos de alguna ayuda. El profesor o el maestro nos puede ayudar a experimentar o entender la experiencia en las diferentes cosas. Las experiencias sensoriales, la imaginación y las experiencias sutiles, más psíquicas más sutiles. Y luego las experiencias espirituales, que están fuera del tiempo, están plenas de conocimiento y estimulan la naturaleza última del alma, la felicidad. Así que a través de la experiencia se puede. Podemos ver que algo es superior. Populares, entre comillas, como Deepak Chopra y otros, incluso corriente vegetariana, etcétera, utilizan mucho incluso hay un libro que se llama Quantum Wellness, ¿no? Una escritora vegana, etcétera. ¿Cómo podrías definir tú muy brevemente lo cuántico aplicado a la vida personal, no como una teoría científica? A ver, lo primero que rescataría es que, aunque hay mucha literatura popular, eso facilita también de que más personas puedan acercarse y perfeccionar ese conocimiento, ¿no? La primera cosa interesante que tendría que ver con lo cuántico para enlazar la conversación que tenemos aquí es que en la práctica de la meditación, uno de los primeros aprendizajes tiene que ver con la impermanencia, ¿cierto? La impermanencia es reconocer que en la vida todo es constante cambio, flujo. Miguel quizás pueda afinar cosas allí, pero lo cuántico tiene que ver con el cambio permanente también. Esto tiene que ver entonces en la vida cotidiana, con alguien que está en un camino espiritual, puede reconocer que el funcionamiento de su organismo y de su esencia es un cambio permanente, y eso es lo que los físicos han podido ir descubriendo en cómo funciona la vida misma a través de este mundo de lo cuántico. Una cosa. Otra cosa que podríamos ver en lo aplicativo a la vida cotidiana es
la función del observador, que es uno de los elementos centrales en la teoría de lo cuántico. ¿Qué es la función del observador? Que es que el observador, a ver, para ponernos todos en la misma línea, ¿no? Cuando uno investiga, el investigador es un observador de algo ajeno a él. Eso ajeno a él puede ser una rata de laboratorio, puede ser un átomo, puede ser una situación social, pero yo lo estoy viendo desde afuera. Y a eso se le ha llamado objetividad. Y hemos vivido décadas de investigación científica pensando que uno puede ser objetivo, en el sentido de que yo soy un elemento neutro y que eso ajeno no se ve afectado por mí. Y sin embargo, ¿qué cosa es lo que hemos venido aprendiendo? Que es que mi ojo, mi actitud personal, ya de por sí está generando una influencia sobre lo que investigo. A ver, puede ser el preámbulo. En la vida cotidiana, tu ojo, tu mirada, tu actitud frente a otra persona ya está influyendo en la relación que tienes con esa otra persona. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se plantea, yo no sé por qué todo el mundo está contra mí. Bueno, en términos prácticos de lo cuántico sería, tu mirada es la que provoca eso. O por lo menos tú tienes una gran parte de responsabilidad en cómo te están devolviendo. ¿Sí? Porque no existe un observador ajeno a lo que está frente a mí, sino que somos participantes permanentes de la relación. Poder reconocer esto hace un cambio drástico en la forma como nos vinculamos. Entonces, no es que los demás son malos, es que yo estoy aquí aportando algo para ser percibido de una forma y para yo percibir a las personas de esta forma. No es que mi pareja tiene que cambiar, es que yo tengo que cambiar algo en esta interacción en la que estamos. Eso es algo práctico, porque por ejemplo, yo que me dedico a la psicoterapia, la primera cosa que llegan a buscar es ¿cómo hago para cambiar a mi marido o a mi mujer? ¿No? Lo voy a traer para que usted lo cambie. Bueno, oiga, ¿qué tal si empezamos con que usted cambie lo que le toca? Y los que se atreven a hacer eso, que no son muchos, ni siquiera tienen que traer al marido o a la mujer. Porque en la medida que ellos cambian su mirada, el otro también empieza a cambiar. Pero no porque haya la intención de querer cambiarlo, porque esa intención también está influyendo. Es el deseo de mi propia transformación empieza a irradiarse. Pero a ver, da un poco de luces de cómo esto puede ser llevado a la vida cotidiana. Entonces, ¿vale? Se han formulado dos preguntas bastante interesantes. Y quizá deberíamos mantener la pregunta, ¿no? La pregunta de cómo distinguir lo espiritual en un mundo donde, o por un lado, hay una sobrevaloración de la idea, del esquema racional, y por otro lado, en sentido más social, más cotidiano, hay una sobrevaloración también de esquemas materialistas. Entonces, ¿cómo entender lo espiritual? ¿Cómo saber que estoy caminando en lo espiritual? Y que no sea un mero producto de la mente. Más que dar respuesta, yo creo que, aunque daría un par de acercamientos, creo que la pregunta es bastante valiosa, ¿no? No es tan fácil de responder, porque al modo socrático también la pregunta debe sostenerse, ¿no? Y ser un poco crítica a nuestras propias experiencias. Una posible respuesta sería la que daría este autor, Ken Wilber, ¿no? Retomando viejas lecturas que compartíamos con el maestro Hahnemann. Ken Wilber dice que sí es posible hablar de ciencias del espíritu,
y la ciencia del espíritu comparten la misma metodología con respecto a cualquier otra ciencia. Como cualquier otra ciencia, pues hay una comunidad científica, comunidad de biólogos, comunidad de psicólogos, comunidad, etc. Y también la comunidad de maestros Zen, la comunidad de Hare Krishna, la comunidad, etc. Pues hasta ahí hay un criterio, dice. El otro, el que él pone, es que comparten también un mismo lenguaje, un lenguaje que ha venido a través del tiempo certificándose con maestros, etc. Pues hay un lenguaje común, cualquiera de nosotros no accede pues al lenguaje de la física cuántica o el lenguaje de la biología molecular o qué sé yo, uno tiene que ser, entre comillas, iniciado por la comunidad, ¿no? Si de lo contrario, ¿cómo vamos a entender? Para ser un biólogo, o lo somos en términos populares, claro, cosas genéricas, o somos iniciados por otros biólogos en una comunidad, pertenecer a una comunidad de biólogos. Ese es el segundo criterio, conocimientos compartidos, ¿no? Y el tercero es que cada comunidad establece también sus métodos de comprobación, sus métodos de comprobar qué cosa es lo espiritual o no, qué cosa es el avance, estamos realmente avanzando o no. Pues desde fuera yo no puedo decirle a la biología, usted no debe usar tal método, ¿no? La biología tiene sus propios métodos de comprobación para ver cómo, y la misma comunidad va reelaborando cada cierto tiempo sus métodos de comprobación, ¿no? Va revisando. Tampoco los métodos de comprobación son eternos, van a ir revisándose. Pues Kewiller dice, pues estas tres no la tienen las llamadas comunidades religiosas. Entonces, ¿por qué no pueden ser asumidas como también como grupos donde se cultiva la ciencia espiritual, ¿no? Me parece bastante sugerente lo que dice Wilber, ¿no? El otro es partir también, la pregunta presupone partir de una diferenciación problemática, ¿no? Que hasta en la misma experiencia religiosa pues tiene que ser superada, como lo han mostrado los grandes místicos, ¿no? Esto de lo espiritual y lo terrenal, ¿no? De lo mundano y lo divino, ¿no? Los grandes místicos al final resultaron siendo dándonos un mundo más unitario que simplemente rechazando lo mundano y quedándose con lo puramente espiritual, ¿no? Leamos nomás la mística musulmana como los hermosos poemas de Rumi. Pues, ¿dónde está yo me pregunto, ¿dónde está ahí lo mundano? ¿Dónde está lo espiritual? Es una sola cosa, ¿no? Y como quizás está en la misma dirección de lo que dice Walter, el problema es la mirada. El problema es con qué mente estamos viendo. O como decían las tradiciones filosóficas de los estoicos y también el budismo en su época, el problema no está afuera, el problema es cómo lo estás viendo, desde qué mente lo estás viendo. Ahí es donde genera el problema de la distinción. Por lo tanto, se trata, no es posible saber si estamos avanzando en lo espiritual o no si no trabajamos la mente, ¿no?